me diagnosticaron TDAH en edad adulta. ¿Qué pasa en la edad adulta, no? Porque en la edad infantil, juvenil, pues falta mucho por hacer, pero como que está como, digamos, más cuidada, ¿no? En ese sentido, más tratada. Y cuando llega la edad adulta parece que todo desaparece. Y no es verdad, ¿no? El trabajo de neuroinclusión es ayudarles a orientarlos hacia el empleo. Y el empresario que piensa, autismo igual a problemas, y no piensa que esa persona es especialista en código y es el que en un vistazo rápido encuentra el fallo. Eso es uno de los beneficios que aporta tener los equipos de diversidad de pensamiento. Hay otras ventajas, ¿no?, que son pues la productividad de todos los compañeros, hay mejor ambiente de trabajo, más beneficios económicos. Las personas neurodivergentes somos los mejores actores del mundo. Siempre queremos parecernos a los neurotípicos, ¿no?, porque el mundo está construido para neurotípicos. Aceptemos la neurodiversidad como parte de la vida. Ciertas políticas ya no solo de inclusión, sino de neuroinclusión, ¿no? Y ahí empezó todo. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de A Contracorriente. En el capítulo de hoy, por primera vez, estamos repitiendo invitado. Lo conoceréis ya los que llevéis más tiempo escuchándonos. El invitado es Javier Peris. El capítulo 5 del podcast ya le hicimos una entrevista en la que hablamos largo y tendido sobre el TDAH, neurodivergencia, neurodiversidad, cómo afectaba en la época escolar, cómo le había afectado él en las distintas etapas de su vida el TDAH. Y hoy pues viene aquí a hablarnos de otros proyectos que tiene ahora entre manos, también relacionados con el TDAH y otras neurodivergencias. Así que muchísimas gracias por volver, Javier. Igualmente. Se Y, dice, bienvenido, bien hallado. y lo primero que te voy a preguntar es, para darle un poco de dinamismo desde el principio a la entrevista, la última vez que nos vimos tú y yo fue en la presentación esta que hiciste en febrero, creo que fue, o en enero, del sello este para empresas, ¿vale? ¿Podrías comentar un poco de qué va el proyecto, etcétera? Bueno, este proyecto, primero, gracias por invitarme otra vez, porque la otra entrevista de 1 hora que pensábamos que iba a durar, se nos fue a 3 horas, porque estábamos tan cómodos, ¿no? Totalmente. Que se nos fue un poco la olla, ¿no?, en ese sentido. Bueno, pues yo empecé, digamos, en 2018 a finales, que me diagnosticaron TDAH en edad adulta, y por mi inquietud y mi curiosidad, en 2019 hicimos una presentación en IBM Madrid y se me ocurrió un poco la idea de qué pasa en la edad adulta, ¿no? Porque en la edad infantil, juvenil, pues falta mucho por hacer, faltan muchos profesionales, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Pero como que está como, digamos, más cuidada, ¿no? En ese sentido, o más tratada, mejor dicho, o más estudiada también, ¿no? Y cuando llega la edad adulta parece que todo desaparece. Y no es verdad, ¿no? Es cuando, bajo mi punto de vista, empiezan los verdaderos problemas existenciales, ¿no? ¿Vale? Quiero tener familia, quiero tener trabajo, quiero irme de viaje, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y me di cuenta que no estaba tan estudiada, tan tratada como en la edad infantil juvenil, ¿no? Y ahí pues me creó pues esa curiosidad de saber qué pasa. Y al empezar a estudiar un poquito el saber qué pasa, pues me encontré con los problemas, sobre todo laborales, ¿no? Que empiezan, digamos, en la edad universitaria, de formación profesional, que vas terminando los estudios y te enfrentas a estos problemas, a estas adversidades que solemos decir, ¿no? Y ahí pues se nos ocurrió la creación de, ¿por qué no?, un sello de calidad tipo AENOR, tipo ISO, ¿vale?, que de alguna manera pudiera certificar que la empresa donde yo trabajo es neuroinclusiva. O sea que, digamos, intenta corresponder o intenta implementar ciertas políticas ya no solo de inclusión, sino de neuroinclusión, ¿no? Y ahí empezó todo. Disculpa por interrumpirte, pero quiero ofrecerte algo que probablemente pueda ayudarte muchísimo.
Si estás escuchando este episodio, quizás es porque tu hijo tiene TDAH o alguien de tu entorno cercano lo tiene. Si es así, sabrás que el TDAH y las matemáticas no siempre se llevan bien. Se pierden signos a mitad de ejercicio, desaparece un número, se copia mal el enunciado y muchas veces las clases en el colegio no sirven para nada. Quiero que sepas que entiendo tu situación perfectamente y que no es culpa tuya. Yo, de pequeño, lo pasaba fatal en el colegio, me desconcentraba rápido y sentía que no me enteraba de nada de lo que decía el profesor. Por eso, después de 7 años dando refuerzo en matemáticas y de especializarme en alumnado con TDAH, creé el método Despega, un método de aprendizaje diseñado a medida para las necesidades de los alumnos con TDAH, con sesiones dinámicas, estrategias de atención sostenida y recursos visuales, que el año pasado consiguió un 100% de aprobados entre todos mis alumnos. Si quieres que tu hijo recupere la confianza y mejore en matemáticas, escríbeme ahora a este WhatsApp, al número que aparece en pantalla. Tienes el enlace en la descripción y en las notas del episodio. Yo mismo te responderé todas las dudas y te contaré cómo podemos empezar. Gracias por escucharme este ratito y seguimos con el episodio. ¿Y más o menos de qué consta el proyecto en cuanto, porque yo recuerdo cuando asistí al evento de presentación que hicisteis aquí en Valencia, me acuerdo que ibais a ofrecer formación a las empresas, teníais distintos tipos de sello, etcétera. Y me pareció bastante interesante. De hecho, yo ya creo que ya te comenté que algo que, bueno, llevando la pelota a mi tejado, ¿no? En mi sector, que es la docencia y la educación reglada, consideré vamos, tendría bastante sentido, ¿no? Porque muchas madres y padres cuando consideran que no están recibiendo un trato justo, en el caso de aquellos que tengan hijos con TDAH o con autismo, dislexia, etcétera, muchas veces buscan el cambio de centro, decir, vale, vamos a cambiar a un nuevo centro, pero claro, ahí te das con la realidad de mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Porque muchas veces dicen, hostia, y a mí ahora quién me asegura, ¿no? Que yo cuando vaya a matricular a mi hijo en otro centro distinto, este centro sí que vaya a ser más comprensivo y le vaya a ofrecer un mejor trato a mi hijo y vaya a intentar adaptarle la educación, o sea, todo más al TDAH o a la dislexia o al autismo, lo que sea. Entonces, consideré que ahí teníais un frente bastante grande y bueno, en plan, simplemente para que comentes un poco, pues mira, nosotros les ofrecemos esto, les ofrecemos lo otro. Bueno, esto no es un proyecto hecho al azar, ¿no? En ese sentido, porque es bastante comprometido y, y bastante complejo o complicado. Esto nosotros empezamos a desarrollarlo gracias a que obtuvimos un premio importante en Missions Valencia, que nos ayudó a poder desarrollar toda la metodología, ¿no? Luego se complementó con un proyecto Erasmus con 3 países de la Unión Europea, 5 empresas, y digamos, se consolidó mucho más la metodología y la guía para la creación de este sello. Es un sello que evalúa el estado de madurez de la empresa, ¿no? Porque muchas veces uno dice, no, no, yo soy inclusivo, ¿no? Y realmente la inclusión, bajo mi punto de vista, no se alcanza un 100%, es imposible, ¿no? Pero bueno, por lo menos uno intenta llegar al grado máximo que puede, ¿no? En ese sentido. Pero decir que uno es inclusivo, pues tiene una serie de condicionantes, ¿no? Entonces, todo se basa en la formación. Si no tienes una formación de qué hacer o cómo hacer las cosas, pues la intención pues puede ser buena, pero no alcanzamos los objetivos. Entonces, bueno, en esta creación del sello hay unas evaluaciones que hacemos para ver el estado en que se encuentra esa empresa y los trabajadores. Y a partir de ahí formalizamos eh, en lo que sería la obtención del sello, una formación que la dividimos en 3 partes, ¿no? Una parte sería que la tiene que hacer todo el personal, que lo llamamos 101. El 101 es una introducción con los fundamentos de lo que se trata todo, pues de entrevistas laborales, de ajustes razonables, etcétera, ¿no? La segunda unidad o parte de esa formación, podríamos decir,
es la de gerente y directivos, o directores, mejor dicho, de la empresa, porque se enfoca bajo el punto de vista de los jefes de mando, ¿no? Y la tercera formación, que también está incluida, ya nos metemos dentro del departamento de recursos humanos, no para enseñarles nada, ¿no? Porque ellos ya saben mucho de lo suyo, sino para adecuar ciertas políticas, por ejemplo, cómo llevar a cabo una entrevista laboral a personas que puedan tener autismo o que sean autistas, ¿no? O que tengan TDAH o dislexia, Tourette o bipolar o lo que sea, ¿no? Porque hay que tener una serie de recomendaciones a tener en cuenta, pues, para que el entrevistado, pues, pueda rendir o pueda participar adecuadamente de esa entrevista, ¿no? Eso sería un poco un resumen de lo que sería el conseguir esta acreditación o este sello. Este sello está cofinanciado por la Unión Europea. Somos pioneros en esto, no solo en España, sino en Europa también. Hace un par de semanas, perdón, se pusieron en contacto Noruega, que fíjate tú, Noruega, igual que Finlandia o Suecia, estos países nórdicos, son pioneros en sistemas educativos, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque, fíjate, nosotros quienes somos, ¿no? Que nos llamen de Noruega para que les ayudemos a poder implementar esta metodología, pues a nosotros pues, nos ha llenado mucho de orgullo, la verdad, porque es un trabajo que ha sido muy complejo y lo sigue siendo, ¿no? Eh, la obtención de este certificado o, mejor dicho, los ajustes razonables que una persona neurodivergente en ese sentido eh, pueda o no solicitar a una empresa es un proceso no sencillo, ¿eh? Es un proceso algo complejo porque intervienen factores como puede ser la difusión o la divulgación de tu condición, ¿no? Y eso no se hace de una manera gratuita porque puede llegar a malas interpretaciones y eso puede ser peor el remedio que la enfermedad, que se suele decir, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esas estrategias son las que nosotros aplicamos en el modelo de sello, ¿no? En cuanto a la formación de acompañamiento en los centros de formación, como puede ser formación profesional o universidad, ocurre lo mismo, ¿no? Cuando una persona que tiene una condición o tiene un perfil de los que estamos hablando, pasa de bachiller, por ejemplo, a la universidad, se enfrenta a unas situaciones de autonomía que no está acostumbrado, ¿no? Entonces llega a la universidad o a centros de formación, tiene que empezar a valerse, digamos, ¿vale? Sin malinterpretaciones, ¿no? A valerse por sí mismo, a enfrentarse a unas situaciones que no estaba acostumbrado porque hasta ese momento, digamos, estaba como más arropado, ¿no? Entonces, esas situaciones, pues también nosotros incidimos mucho en esto, creamos unos talleres para tratar estos temas, pues para que los compañeros de estos alumnos pues puedan entender que existen maneras diferentes de pensar y los profesores también puedan detectar ciertos problemas de por qué este alumno o esta alumno no se desarrolla adecuadamente o no cumple los objetivos que ya está propuesta o simplemente hay un abandono, ¿no? Eh, en ese sentido, el trabajo de neuroinclusión es ayudarles a orientarlos hacia el empleo. No es darles un empleo, porque nosotros no damos trabajo, simplemente ayudamos a esa orientación y que esté encaminado a esa consecución de objetivos que es, al fin, pues tener un empleo, ¿no? Más o menos. Totalmente. Y además me pareció bastante interesante porque en la presentación que hicisteis, bueno, hubo un momento en el que o sea, dedicasteis también parte de la investigación y de la presentación a explicar que para una empresa es conveniente también, ¿no? En plan, tener un porcentaje de la plantilla de trabajadores neurodivergentes, porque como que a la hora de trabajar, la combinación de neurotípicos con neurodivergentes puede llegar a aumentar la productividad de la empresa. Esto, no sé, explica un poco en qué se basa, por qué llega a suceder. Sí, bueno, esto no es esto es un hecho comprobado, ¿no? Además, comprobado por las grandes empresas que incorporan en sus equipos de trabajo pensamientos divergentes, forma de pensar diferentes, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Yo recuerdo, había un ejemplo en Disney,
creo que iban a montar Disney en Asia, no sé si era en Shanghái, bueno, no sé qué, no sé, no recuerdo bien, ¿no? Y querían montar un restaurante de sushi, ¿vale? Dentro de lo que son las instalaciones. Y claro, el equipo de Disney, ¿qué hace? Pues llama a su equipo de ingenieros, ¿de acuerdo? Pues son 4 ingenieros que se dedican al desarrollo de negocio y entonces están en una sala y de pronto entra el jefe de cocina, ¿vale? Y preguntan los ingenieros, ¿y este qué hace aquí? O sea, este no trabaja en el departamento, ¿no? Y hay un silencio. Entonces, el reto era en 10 segundos dibujar una casa, en 10 segundos. Y claro, los 4 ingenieros que hicieron el mismo dibujo, un cuadrado, un triángulo y un humito, ¿vale? Sin embargo, el jefe de cocina dibujó un sushi con una puertecita, ¿vale? ¿Quién ganó? ¿Qué se hizo? Al final, el restaurante tiene forma de sushi con una puertecita. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces las ideas que tenemos, las personas que tenemos estos perfiles, ¿no? Que por no tener ese filtro de rechazar ideas que puedan ser tontas o puedan ser absurdas, nosotros ese filtro no lo tenemos y lo decimos, ¿no? Eso es parte de nuestras características, ¿no? Y no significa que esa idea disruptiva, absurda o tonta sea la mejor o sea la peor. Simplemente lo que pedimos es ser escuchados y a lo mejor entre mi idea absurda y las ideas racionales que puedan tener otro tipo de perfiles, llamemos neurotípicos, ¿no? Podamos llegar mucho más lejos. Y es así. O sea, la combinación de estos tipos de ideas, ¿no? Pues hacen que la innovación sea mucho más rica, ¿no? Y eso sucede siempre, ¿no? A mí me ha sucedido personalmente también en muchas ocasiones, ¿no? Que en una reunión que a lo mejor no tenía por qué hablar porque yo estaba de oyente, me ponía nervioso y mi impulsividad, pues mi cabeza me estaba diciendo, es esto, es esto, es esta solución, esta solución. Y era una solución a lo mejor más absurda, ¿no? Pues tuve la oportunidad en alguna ocasión de decirlo, oye, y se hizo la idea que más o menos me rondaba a mí la cabeza, no porque fuera mejor, sino porque luego la recogieron las otras personas también y formando este equipo multidisciplinar, digamos, ¿no? Pues se formó pues una idea pues mucho más atractiva con diferentes puntos de vista, ¿no? Incluso hay universidades, creo que están en alguna en Estados Unidos o en Reino Unido, que los trabajos de investigación, que sabes que todas las universidades tienen sus departamentos, el tener una persona, bueno, no es necesario que sea TDAH, ¿no? Pero bueno, tener una persona con esas características de TDAH, disléxico, autismo, ¿no? Que no tienen este filtraje y tienen estas ideas un poco más divertidas o más disruptivas, pues es necesario que ellos tengan un perfil de estos porque la innovación es eso, en ese sentido, ¿no? Y por eso mucha gente dice, no, es que los TDAH son más creativos, ¿no? Bueno, no, la creatividad ya sabes que todo el mundo nace, es innata, todo el mundo nace con creatividad. Lo que pasa es que unos la desarrollan más y otros la desarrollan más, menos por su trabajo, ¿no? En este caso, en mi caso particular, pues yo tuve la gran suerte de desarrollarla. ¿Por qué? Porque esos filtros que hemos comentado, pues yo no los tengo. ¿Vale? Entonces, pues mi cabeza, mis pensamientos buscan diferentes soluciones, aporto diferentes soluciones, además de una manera inmediata, ¿no? Luego, pues la puedes meditar o no, pero bueno, en ese sentido las aportamos. Eso es uno de los beneficios que aporta tener los equipos de diversidad de pensamientos, ¿no? También hay otras ventajas, ¿no? Que son pues la productividad de todos los compañeros, hay mejor ambiente de trabajo, hay mejor reputación en la empresa, das mucha mejor imagen, bueno, hay muchas más, ¿no? En ese sentido, más beneficios económicos, etcétera, ¿no? Entonces, eh, el conformar o el aceptar y el concienciar estas sensibilidades, pues todo lo que se consigue son beneficios, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, aceptemos la neurodiversidad como parte de la vida, ¿no? Para mí es importantísimo, me parece que estáis haciendo una labor excelente
Y bueno, creo que lo he comentado otras veces en el podcast, pero es que me parece una persona que yo tengo como un referente. En mi círculo cercano tengo a un chico que es muy amigo mío, que es eh, síndrome de Asperger, tiene el síndrome de Asperger, y para mí me parece a lo que se dedica es al marketing digital y me parece de los mejores profesionales que me he echado en cara de marketing digital en mi vida. Y es muy bueno, es una persona muy profesional, muy comprometida, etcétera. Y bueno, de hecho, lo utilizo como ejemplo en podcast cuando hablo con alguna madre, porque claro, tú eres padre y sabes que en la etapa en la que tu hijo tiene 11 12 13 14 años y está en la escuela, el sistema educativo no está para nada adaptado. Sí que quizás ha avanzado, obviamente, como si lo comparamos con hace 15 20 años o cuando estudiabas tú, ha avanzado en este aspecto, pero como tú has dicho al principio, queda muchísimo por hacer, ¿no? Y muchas madres y padres te hablan preocupados, ¿no? De, hostia, y mi hijo en el futuro, ¿qué va a ser de él, ¿no? Esa es la eterna pregunta, ¿no? Es decir, oye, mi hijo, ¿qué puede estudiar? A mí me lo han preguntado muchas veces, ¿no? Y incluso adultos, ¿no? A mí me pasa continuamente también. O sea, mi futuro también es incierto, ¿no? Por lo menos por mi forma de pensar, ¿no? Mi contestación es muy sencilla, porque yo tampoco voy a enseñar a nadie en ese sentido, porque lo que enseña es la experiencia también y el conocimiento que vas adquiriendo, ¿no? Pero mi respuesta es, lo primero, que sea feliz. Y si es feliz, encontrará su camino, ¿no? Es decir, no, es que lo que queremos todos los padres, ¿no? Es que nuestros hijos estudien una carrera que sea próspera, que tengan futuro, que tengan bienestar. Bueno, eso lo queremos todos, ¿no? Pero es que el futuro, el bienestar, lo puedes encontrar en cualquier carrera, ¿no? Pero es que no hace falta que sea universitaria ni de formación profesional. Quiero decir que principalmente es que tu hijo o tu hija puedan desarrollarse en un entorno comprendido, ¿no? Porque muchas veces lo que nos pasa es esas malas interpretaciones, intentar, mira, yo digo que las personas neurodivergentes somos los mejores actores del mundo, ¿vale? Porque estamos continuamente, yo lo siento así, pero yo ante todo quiero ser persona, pero siempre queremos estar como ser neurotípicos, parecernos a los neurotípicos, ¿no? Porque el mundo está construido para neurotípicos, es el 80% de la población y ese otro 20 restante, pues no ha sido atendido o no ha sido reconocido, ¿no? A lo largo de la historia, además, ¿no? Y ya está bien, o sea, es que tampoco queremos ser ni el bicho raro ni el superdotado, el superhéroe que dicen, no, es que tiene superpoderes, yo estoy en contra de este tema de los superpoderes, ¿no? Lo que sí que estoy a favor es en que se desarrolle con sus habilidades, si no las ha encontrado, las encontrará y hay que apoyarlo. Y oye, que lo has comentado, los sistemas educativos han cambiado, están cambiando y van a cambiar mucho, muchísimo. ¿Por qué? Porque está la inteligencia artificial entre nosotros y no hay que tenerle ese miedo a estas cosas, ¿no? Hay que tener respeto y saber utilizarlo. Ya está. Y utilízalo a tu beneficio, no un beneficio particular, sino un beneficio de desarrollo, ¿no? La mala utilización, pues es lo que lleva. Y ahí está un poco el kit de la cuestión, el kit de la cuestión de la formación. También está demostrado que enseñar a través de los audiovisuales, por eso el proyecto nuestro de audiovisuales es importante, ¿no? Porque retiene mucho más, la imaginación la vas desarrollando. Importantísimo en la educación es la creatividad, hay que desarrollar la creatividad por encima de todo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, la utilización de recursos multimedia, los audiovisuales, lo que van a hacer es aumentar muchísimo más el potencial que uno puede tener, ¿no? Y no hay que tener miedo. No, no, los exámenes, es que esa es la mala utilización. Hay que enseñar desde el inicio cómo utilizar esas tecnologías, no solo la inteligencia artificial, porque van a venir otras cosas, ¿no? Pero hay que estar con ellas, hay que aprender y hay que utilizarlas adecuadamente, ¿no? Entonces, bueno, con eso, eh, el qué cómo voy a plantear a mi hijo los estudios yo ya soy adulto, me van mal las cosas y tal.
es un tema complejo, ¿vale? Es un tema complicado, pero no difícil. O sea, tenemos todos los personajes que hablamos de mitos, ¿no? Que han existido y existen, tanto famosos como anónimos, que están allí arriba, que son directores de empresas, que se han montado su propia empresa, que son los mejores comerciales, son los mejores cocineros. O sea, en gastronomía, ¿cuántos cocineros de altísimo nivel, de estrella Michelin, son neurodivergentes? Pues creo que un montón, muchísimos además, ¿no? O empresarios de éxito, o yo tengo amigos que son economistas, tengo que son TDAHs, tengo amigos que son psicólogos, que son TDAHs, tengo amigos que son psiquiatras, que son TDAHs, tengo amigos artistas que son TDAHs. Es que no hay que encasillar porque seas TDAH o seas autista, Asperger o disléxico o bipolar, ¿no? Encasillar, esto te va a venir mejor a ti para estudiar. No, que tu hijo elija, que sea feliz y que lo tenga que intentar y apoyar. Perdón por la interrupción. Mi nombre es Daniel Andoñanzas. Me dedico a divulgar contenido sobre el TDA y TDAH. Y Nacho y yo estuvimos hablando de que vimos a un montón de gente que no encuentra un lugar en donde poder tener recursos accesibles y sobre todo en cantidad. Es por eso que hemos creado el club para personas con TDAH llamado TDAH Power, en donde 8 veces al mes hacemos sesiones para poder asesorarte a ti, sea cual sea tu situación y tu perfil de persona. Además, dentro de TDA Power podrás encontrar un montón de profesionales que te van a ayudar para darte un montón de recursos extra. También hay una comunidad donde podrás compartir y conocer a más personas con TDAH. Todo esto de manera súper accesible y sin ningún compromiso. Échale un vistazo al link de la descripción de este vídeo. Vas a encontrar toda la información acerca de cómo unirte a este club de personas con TDAH. Además, creo que muchas veces la obsesión, si lo quieres llamar así, de los padres por el hecho de que hagas una carrera que esté mejor vista socialmente o que se supone que te va a ofrecer mejores posibilidades, oportunidades laborales, mejor salario, etcétera, yo creo que nace, ¿no?, de esa necesidad interna que tiene cualquier padre de poner a salvo a su hijo, ¿no? En plan que tenga, pues eso, un entorno más estable, si lo queremos llamar así, pero claro, yo lo que hablo mucho, porque es un tema del cual me gusta reflexionar, es sobre el hecho de que los cambios en la sociedad que estamos observando últimamente están siendo cada vez más rápidos, ¿no? Es como que sí, todo está acelerando muchísimo. Es decir, cualquier cosa que hace 10 años nos parecía impensable, a día de hoy es como que la innovación tecnológica es como que permite seguir avanzando en nuevas innovaciones, ¿no? Ahora que haya surgido la inteligencia artificial, pues probablemente hará que en 5 años nos pueda sorprender algo que ha surgido gracias a que ha surgido previamente la inteligencia artificial. Y todo esto a lo que nos está llevando es que hay expertos que afirman que dentro de 15 20 años, creo que era una barbaridad, el porcentaje creo que era un 80% de las profesiones que van a existir, a día de hoy todavía no existen. En plan, Pero eso siempre ha existido. Yo, por ejemplo, con el automóvil, ¿no? Creo que recordar que el automóvil en Nueva York costó 2 años cambiar a los taxistas que llevaban carruajes a que llevaran coches, ¿vale? Hubo asesinatos, hubo manifestaciones, hubo un montón de cosas y costó 2 años, porque decía que iba a destruir muchos puestos de trabajo y tal. O con la revolución industrial, lo mismo, ¿no? Siempre que hay una novedad, hay una destrucción laboral porque cambia la tecnología, cambia las tradiciones, cambian todo este tipo de cosas, pero nacen otras, más o menos de cantidad, pero nacen, ¿no? Y aquí ocurre lo mismo, ¿no? Se destruyen efectivamente, se van a destruir unos puestos de trabajo, pero van a crearse otros puestos de trabajo. Mira, ayer estaba leyendo un artículo precisamente de esto, que hablaba ya de la manosidad, bueno, inteligencia artificial, ¿no? La palabra ya que es ya un poco ya demasiado repetitiva, ¿no? En el mundo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué decía? Que la diferenciación de una persona que va a trabajar en un puesto de trabajo y otra es en saber escribir un prompt. Es decir,
no el conocer la herramienta, no, 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 o sea, hay que saber escribir un prompt, porque depende de cómo te dirijas a la herramienta, te va a dar una respuesta u otra, ¿no? Eso es importantísimo. Pues eso es un tema de formación que yo creo que en las escuelas, en los centros de formación, hay que empezar a trabajar, ¿no? Cómo solicitar las cosas, ¿no? Porque ahí está un poco el éxito de esa respuesta, ¿no? Con respecto a lo que comentábamos antes de yo quiero lo mejor para mi hijo, es que ahí jugamos un poco con el tema de las creencias, ¿no? ¿Cuál es tu creencia real? ¿O es la de tu padre o de tus padres? ¿Vale? Eh, Vuelvo a insistir, los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, pero ¿qué es lo mejor para nuestros hijos? ¿Lo que nosotros queremos o lo que quieren nuestros hijos? ¿Vale? Ahora a ver si a mí me sale un hijo que quiere ser delincuente, pues la verdad va a ser que no, ¿vale? O intentaré que tal. Pero hay que romper un poco con, y es muy difícil, ¿no? A mí también me costó hacerlo, porque las creencias las tienes ancladas en la cabeza y muchas veces actúas con esas creencias que crees que son tuyas y no son tuyas, ¿no? Y tienes que romper con esas creencias y empezar a tener las tuyas, ¿no? Por eso yo antes decía que lo importante es, y es una palabra muy fácil de decir, pero muy complicada de conseguir, que es la felicidad, ¿no? Porque la felicidad, una cosa es estar en un estado pleno de felicidad, que estoy contento todos los días, eso no es felicidad, ¿no? Pero realmente, mira, ¿quién me lo preguntó, no? Eh, Me preguntó un compañero que también lo conoces, que me dijo, oye Javier, ¿y qué es el éxito? Y yo le dije, se me ocurrió en ese momento, digo, pues el éxito se refería a laboral, el éxito de persona, de sociedad y tal, ¿no? Y yo en ese momento dije, jolín, el éxito es que seas feliz. Porque cuando llegas a ese estado, ¿no? De plenitud, las cosas son fáciles, ¿no? En ese sentido. Y es un punto de vista muy particular, ¿eh? O sea, no me hagáis caso, de verdad. No hagáis esto en casa, ¿no? Que se suele decir. Pero yo lo siento así, ¿no? Entonces, ese estado es muy difícil. Y por otra parte, lo que nosotros intentamos conseguir, por ejemplo, con el sello, con nuestros aprendizajes o nuestras formaciones, mejor dicho, o recomendaciones, no es obligada. Y ese es un gran problema. Porque ahí hablamos también con el término de discapacidad, ese famoso 33%, ¿no? En Noruega están cambiando las leyes y son leyes que son interesantes, ¿no? En ese sentido. ¿Por qué una persona que tiene un 32% no se le puede conceder esos ajustes razonables y a una persona que tiene el certificado de 33% sí? Eso es una cuestión que yo me hago, ¿no? Y esa es una pelea que tenemos, ¿no? Al no existir esa obligación de atender, ¿no? Existe la voluntad y entonces tenemos que jugar un poco con eso, ¿no? Con la voluntad, con el entender que mi empresa, mi universidad, mi familia va a ser mucho mejor, va a evolucionar de una manera con el bienestar, con el conocimiento, con la cultura, si aceptamos todas estas cosas, ¿no? Y para aceptar todo esto, y volviendo también otra vez al sello, ¿quién puede implementar? ¿Quién tiene ese conocimiento de poder implementar esta metodología en una empresa, ¿no? En una organización? Pues para eso también hemos pensado, ¿no? Hemos pensado que tienes que tener unos conocimientos como persona que va, o como auditor, como persona que va a implementar, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos neurotrainer, que es un entrenador, ¿vale? Y ahí también hay una formación específica para que esa persona, tanto que esté dentro de la empresa como que sea externo, pueda implementar estos procesos, ¿no? Y estos pasos para poder llegar a ser lo máximo posible neuroinclusivo. Sí, porque además, bueno, a mí me sucede bastante, pero que se ha comprobado ya que hay cierto tipo de personas, cierto tipo de cerebros, si lo quieres llamar así, que pues obviamente al ser neurodivergentes pues trabajan en todos los ámbitos de forma diferente y funcionan de forma diferente a un cerebro neurotípico. Hay gente que, por ejemplo, necesita estar en movimiento o si está andando, es como, bueno, Steve Jobs, sin ir más lejos, en las reuniones muchas veces con trabajadores o compañeros de trabajo las tenían dando un paseo, porque a él le venía mejor el movimiento
para pues, ser más creativo y simplemente él funcionaba así. Entonces, en este aspecto, el sello está también relacionado con el ofrecer este tipo de entornos laborales, por así Es decirlo. que esa es la base, esa es la base. Mira, mi mujer se le ocurrió una idea gráfica que yo luego la desarrollé con dibujo, con fotografía y tal, que es, imaginaros una carrera de velocidad, que están los carriles, ¿no? Se llaman así, ¿no? Con los atletas, ¿no? Entonces hay unos atletas a la derecha y otros a la izquierda, y el que está en medio, pues es otro atleta que no lleva zapatillas de deporte, va descalzo, y el carril está lleno de piedras, ¿vale? Eso es lo que le ocurre a una persona neurodivergente, ¿vale? Son esas adversidades que le hacen o que le impiden ese desarrollo con respecto no tiene esas oportunidades. ¿Por qué? Porque pues tiene esas dificultades. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues limpiar, ¿no? De alguna manera, intentar que ese carril sea lo más semejable al resto, ¿no? Pues esa es la idea, ¿no? En la empresa tiene que haber ese entendimiento por parte de los empleados, por parte de los directores y crear esos entornos. Pero no solo el esfuerzo lo tiene que hacer el neurotípico, no. El esfuerzo lo tiene que hacer el neurotípico y el neurodivergente. Se tienen que entender y tienen que entender que a lo mejor lo que tú has dicho, Steve Jobs necesitaba salir, bueno, pues para que no sea mal interpretado, porque muchas veces cuando tú pides un ajuste razonable, si no está preparada la empresa para recibir esa información, va a ser malentendido. Mira, este quiere escaquearse el trabajo, este llega tarde, son excusas, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que suele pasar. O cuando en una entrevista de trabajo la persona es autista y el empresario que piensa, autismo igual a problemas. Y no piensa que esa persona es especialista en código y es el que en un vistazo, que yo lo he visto y lo puedo prometer que es así, ¿vale? En un vistazo rápido encuentra el fallo de un código, de unos algoritmos de programación. Nadie quiere hacer ese trabajo, ese sí. Y porque a lo mejor no tienes un contacto visual con los ojos, ya lo estás desperdiciando, o sea, ya no te interesa. Pues esas cosas son las que nosotros enseñamos a través del sello o a través de Neurotrainer, ¿no? Que hay que crear ese entorno que beneficia a todos, no al neurotípico ni al neurodivergente, sino a toda la empresa, ¿vale? Crear un espacio donde puedas ir a relajarte, tranquilizarte, descansar. ¿Eso perjudica a alguien? No. O intentar que, no sé, por ejemplo, el cuarto, el váter, ¿no? El cuarto de baño, ¿no? No despida malos olores. No, es que a mí me da igual, porque pero hay gente que eh, el oler le causa pues eso, un problema, ¿no? Se deja de concentrar porque está con el olor, etcétera. O sea, es que hay cientos de cosas, que son cotidianas, que a lo mejor no le damos importancia, sobre todo los neurotípicos, ¿no? No le dan esta importancia porque no les molesta, ¿no? No es que les molesta, es que no les perjudica a la hora de la concentración, que es importante, o a la hora de la productividad. Pues a lo mejor a nosotros, ¿vale? El sentarme en una silla que me raspa y tal, pues me está desconcentrando completamente y dejo de ser productivo. O en la organización de trabajo, ¿vale? O en tantas otras cosas que son las que nosotros a través de este sello o a través de Neurotrainer, pues explicamos, ¿no? Que son esos ajustes razonables. Hay que crear un entorno que beneficie a todos, ¿no? En ese sentido, no a unos cuantos, sino a todos. Completamente de acuerdo. Y de hecho es que sí que puedo llegar a entender que una persona a la cual le cuesta muchísimo más filtrar los estímulos, es decir, de todo lo que estoy percibiendo, tener la capacidad de atención selectiva, por así decirlo, que me quiero concentrar en esto, pues al final incluso, pues si estás, imagínate, en una redacción de un periódico, por ejemplo, si están, no paran de sonar teléfonos, etcétera, pues quizás esa persona necesita ir, yo qué sé, con exactamente, ¿sabes lo que te digo, Claro, no? Con claro. unos... Sí, pero si tú te pones unos auriculares que te aíslen del sonido y tu entorno no sabe por qué, no es que tú tengas que divulgar tu condición, no, porque no es necesario. Pero no es necesario si el entorno, si la empresa sabe que existen estas cosas, ¿no? Existen, pues, oye, que una persona necesite
ponerse unos auriculares para aislarse del sonido, no para escuchar música, porque el que está al lado y no lo sabe, lo primero que va a pensar, mira, le dejan ponerse música y a mí que estoy aquí, oye, pues yo también quiero ponerme música, porque no sabe lo que está pasando, ¿no? Entonces, por eso esa formación para todos. Es decir, es que no tengo por qué decir que yo soy TDAH, ¿no? Total. Para pedir que me pueda levantar o, no lo sé, para ponerme esos auriculares o que un regulador de luz, no lo sé, es que hay tantísimas cosas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y de hecho, bueno, ya te lo he dicho, me parece que estáis haciendo una labor excelente. Y me gustaría saber un poco, ¿tenéis algún objetivo determinado de cara a 2026? Porque quedan 11 días para acabar el año, creo. Bueno, pues mira, te voy a decir, no lo he dicho en público a nadie, pero es una tontería lo que te voy a decir, ¿vale? Pero bueno, ya que estamos lo voy a decir y así felicito las fiestas, ¿no? Bueno, el número 2026, ¿vale? Tiene un significado y no me lo invento yo. Es un significado que se desarrolla a través de la numerología, ¿de acuerdo? La numerología tiene unas formulaciones para llegar a unas conclusiones. Bueno, pues el 2026 es el año del inicio. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Hay que conseguir que ese número que tiene 4 cifras se convierta en una, con un dígito, ¿vale? Entonces, tú eres matemático, ¿vale? Pues tú vas sumando el 2 más el 0 más el 2 más el 6. ¿Qué te da? El número 10. Son 2 dígitos. El número 10 realmente es el 0, ¿de acuerdo? Entonces, si tú sumas el 1 más el 0, te da el número 1, que es Totalmente. el año del inicio. Tiene más significados, ¿no? Bueno, pues ese es el mensaje, ¿no? Que quiero dar. El 2026 me gustaría, ¿no? Yo tengo la confianza de que sea un buen año, ¿no? Un buen año porque es el inicio de todo, ¿no? Lo mismo pasó el día 25 de Navidad, por eso celebramos también. Luego el inicio, ¿no? De todas las cosas, ¿no? Bueno, pues yo creo que puede ser un buen año. Eh, yo creo que se va a consolidar todas estas cosas. Hemos creado alianzas con otras asociaciones. Estamos internacionalizando tanto en Latinoamérica como, fíjate, en el caso de Noruega, que para nosotros es, no sé, es un orgullo decirlo, ¿no? Que Noruega nos ha llamado. O sea, es que es algo mágico, ¿no? Y luego, pues en España, pues estamos creando más equipo, porque es una labor muy difícil al no ser obligatoria. Si es obligatoria, no hay ningún problema. Estamos llegando al Congreso de Diputados y bueno, nos vamos moviendo pues a través de lo que tenemos de deporte inclusivo, que tenemos unos premios anualmente, a través del Festival de Música o a través de lo que viniste, creo que también viniste, Voces Neurodivergentes, que es a través del arte, ¿no? Al comunicar estas cosas. Estamos creando también una serie de servicios que ya luego te comentaré, con Lucía, con mi hija, ¿vale? Que está aquí, di hola, hola. Bueno, y, y ya está. Entonces, hay que seguir trabajando y muy duro, y eso cansa. Y yo te garantizo que cansa porque el ganar 1 milímetro nos cuesta 1 kilómetro, ¿vale? Y muchas veces tirar la toalla es lo más sencillo, y muchas veces ha estado y está a punto de tirarse la toalla, ¿no? Porque es una labor continua, 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 y el beneficio, yo beneficio económico no tengo ninguno, de momento. Y llevo como 4 o 5 años en esto, investigando, creando, y hay que seguir, no hay otra, porque hace falta mucho trabajo, mucha concienciación, aunque fíjate, la palabra neurodiversidad, neurodivergente, hasta en el programa este que hacen los viernes, digo, todos los días en la 4, ¿cómo se llama? El First Day o como se llame, ¿no? De vez en cuando, a mí me gusta de vez en cuando verlo, porque no por nada, sino porque veo un poco las reacciones de las personas, ¿no? Pues salen personas que dicen, ay, yo soy neurodivergente, yo soy autista, no sé qué, y digo, coño, está bien, ¿no? Algo bien habremos hecho a lo largo de este tiempo para que estas palabras ya estén dentro de nuestro vocabulario, ¿no? Completamente. De hecho, vamos,
cada vez se ve más divulgación sobre el tema. En el TDAH estos últimos años ha habido, creo yo, gracias a gente que se está dedicando pues mucha energía, mucho esfuerzo, mucho tiempo, como vosotros, como otras personas, como pueden ser, yo que sé, otros entrevistados que hemos tenido aquí sentados, como Daniel Antoñanzas, que está pues haciendo una excelente labor y están teniendo bastante repercusión en redes sociales y otros canales. Y bueno, creo que se está empezando a poco a poco a labrar ese camino, ¿no? Que has dicho tú de la metáfora de los corredores, ¿no? Creo que poco a poco, aunando los esfuerzos y pues juntando el trabajo de cada uno, se está empezando a dibujar un poco el camino, a quitar un poco de las piedras del carril de la gente neurodivergente. La cosa es esa, que muchas veces lo que tú has comentado, ¿no? Por no ser algo obligatorio establecido por el gobierno, igual que el hecho de si bebes Bueno, no con... más que obligatorio, reconocido, ¿no? En ese sentido, que se está avanzando. También hay que decir una cosa, que es que está aumentando el número de personas neurodivergentes. Hay mucha mentira, hay mucha mentira, hay mucho vendehumos, hay muchos falsos diagnósticos. TikTok, hay veces que, bueno, está muy bien, ¿vale? Pero yo no lo gasto, ¿no? Em, pero hay mucha mentira y mucha estafa porque hay gente que se cree y dice, empieza a hacer tonterías, ¿no? En TikTok y dice que como yo soy autista, pues digo tonterías, ¿no? Eso lo he visto, ¿no? En TikTok, ¿no? O sea que hay que tener mucho cuidado con eso y sobre todo con, con toda la mentira, el falso diagnóstico, los errores que muchas veces uno se piensa que tiene TDAH y no es otra cosa, ¿no? O sea, eres nervioso, ¿no? Eres divertido, pues no es necesario, ¿no? O sea, quiero decir que no. Y con eso yo creo que hay que tener mucho cuidado. Eso sí, claro, va aumentando y lo que va a aumentar, porque tú ten en cuenta una cosa, que ahora nosotros ya venimos hace tiempo diciéndolo, se empieza o ya se ya ha empezado a jubilarse los baby boom, que yo soy baby boom, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que yo diría, me quedaría corto, ¿eh? El 80, no, 85-90% de las personas baby boom no están diagnosticadas. Y hay mucho TDAH en este caso, que está en la etapa adulta, y no hay tanto profesional, ¿eh? Y los, las características, ¿no? El comportamiento o los síntomas van variando a lo largo del tiempo. Bueno, tienen una base, pero van variando, ¿no? De intensidad o de no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y yo, según estuve leyendo, pues se asemejan bastante a el TDAH, por ejemplo, de la edad que te quieres emancipar, que te quieres, empiezas a tener esos problemas económicos de pagar la casa, no sé qué, pues todo ese lío que tienes en la cabeza, en la edad adulta vuelve a renacer de otras maneras, pero está ahí, ¿no? Entonces, eh, claro que sí. Y luego, aparte, por eso digo que hay que tener mucho cuidado con ese diagnóstico, porque muchas veces, y no echo la culpa a nadie, ¿no? Pero el médico que es al primero que vas, ¿no? A lo mejor no tiene esta información. Yo ya lo he hablado con médicos de atención primaria, ¿no? No tienen esta información y al no tener esta información, pues lo derivan a demencia o... Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que vienen, están mal, tienen un mal tratamiento, no están bien tratados, ¿no? Y vienen otros problemas. Entonces, hay que hacer muchas cosas y sobre todo reconocer el reconocimiento. Y bueno, ojalá que no es que sea una obligación que los gobiernos admitan, pero sí por lo menos una equidad, ¿no? Que tengamos, yo, es una palabra que intento defender mucho, ¿no? La equidad, ¿no? Que es dar lo que a uno le pueda corresponder, ni igual, ni más, ni menos, sino lo que uno pueda necesitar. Y en este caso, pues es injusto que, volviendo al anterior, que una persona con todos los respetos del mundo, y está muy bien hacerlo, que tengan ese certificado de discapacidad, pues en este caso tengan por un grado, tengan una ventaja diferente a otras. Yo no quiero quitársela al del 33, ni al 34, ni al del 60,
pero sí que haya una equidad, ¿no? En ese sentido, oye, tengo el 32, tiene que haber un reconocimiento y en base a ese reconocimiento hablemos. Y es que algo que cada vez que has mencionado esto mismo de los distintos grados o porcentajes eh, con los cuales se mide el grado de discapacidad, algo que me está recordando todo, que me estás recordando todo el rato es en los colegios, siempre me llevo las cosas a mi terreno, es que en los colegios a mí me hace gracia muchas veces cuando quizás un alumno que tiene el TDAH diagnosticado, ¿eh? Estamos hablando ya con el diagnóstico encima de la mesa, pero quizás en el curso en el que está, pues gracias a la inversión en refuerzo extraescolar o que están los padres muy encima suyo o que el chico está invirtiendo una cantidad de horas brutal comparado con sus compañeros, pues muchas veces si no está el mal resultado académico encima de la mesa, es como que a los centros les cuesta pues reaccionar, ¿no? Por mucho que sí que esté, o sea, por mucho que sí que fuese necesario, en plan, si quizás, imagínate, ya sabemos un poco cómo funciona esto, si un TDAH, pues obviamente no va a tener tanta necesidad de adaptaciones como alguien que pueda ser, por ejemplo, TDAH disléxico y autista, ¿sabes? Entonces, em, lo que sí que en cierta manera considero que sí que habría que trabajar más es ese chaval que tiene solo TDAH, que es lo que estás diciendo tú, de que quizás tenga un grado menor de complejidad, etcétera, a la hora de hacer todas las tareas y todo esto. Pero joder, si aún así está habiendo ahí unos problemas en cuanto a que el TDAH está haciendo, como te estoy diciendo, que sus padres estén hiperimplicados de verdad, en plan detrás suyo, recordándole todo, ayudándole a planificarse, etcétera. Joder, quizás no hacer unas adaptaciones tan heavies como a alguien que le haría falta, obviamente, unas adaptaciones más eh, grandes, por así decirlo, pero joder, tampoco dejarlo en las genéricas, ¿no? En plan, Bueno, yo insisto que son pensamientos míos, ¿eh? Yo no soy especialista en esto, ¿no? Pero yo pues me informo, leo y saco mis conclusiones, ¿no? Y, y una de ellas, eso no significa que suceda en todos los sitios, ¿no? Pero aún existen muchos centros que siguen con el sistema tradicional que llamamos el antiguo, el aprender de codos, el aprender de memoria, ¿no? Eso tiene que cambiar, ¿no? No todos los niños aprenden de una manera igual. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, creo, y creo que es así, no lo sé, eh, tampoco hay tantos profesores que sepan de esto. No se estudia en las universidades, en magisterio o en ciencias de la educación o lo que sea, ¿no? No se estudia esto. Entonces, las exigencias son diferentes. En un aula, yo, por ejemplo, recuerdo que en mi clase éramos cerca de 45 compañeros, en mi clase, para un profesor. Ahora se está hablando, no sé si son de 20 o no sé qué número, no lo sé. Y aún así existen problemas, ¿no? Que no estoy diciendo que aquello fuera mejor o esto peor, no, 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 no. Estoy diciendo que afortunadamente conocemos que existen diversidad de funcionamientos del cerebro, ¿no? Afortunadamente, porque en mi época, em, si no, ellos, los profesores, decían que no servías para estudiar porque se sacaba suspensos, pero ¿por qué se sacaba suspenso? Yo ya soy adulto, no voy a desvelar mi edad, pero, pero puedo decir que a mí me costó muchísimo y hoy día no entiendo las matemáticas, ciertos aspectos, no entiendo la física. No entiendo para qué sirve un algoritmo, no entiendo para qué sirve una integral o una derivada, no me la han enseñado. Me han enseñado a aprenderme la formulación de memoria. Y entonces, o te la aprendías de memoria sin saber lo que estabas haciendo, ¿y qué pasaba? Que todos los años yo suspendía, todos los años, para septiembre, ¿vale? Y eso es lo que tiene que cambiar, ¿no? Y tampoco estoy diciendo de que se le dé ventajas o cosas gratis a la persona que tiene dificultad de aprendizaje.
Yo no estoy diciendo eso. Simplemente le estoy diciendo que que me perdonen los profesores o quien sea, es un pensamiento mío. El profesor está para enseñar, está para que el alumno aprenda. Yo creo que ahí está, vuelvo a insistir, pensamiento mío, el fracaso escolar. El fracaso escolar no es solo del alumno que suspende, ¿vale? Ahí está implícito todo el entorno, el colegio, el profesor, los compañeros, el niño, la familia, etcétera. Eso es lo que hay que intentar evitar, ¿no? Y cuando se habla de fracaso escolar, todo el mundo se alarma. Vamos a atajarlo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, oye, si no aprende de memoria, que es el sistema tradicional, vamos a buscar otros sistemas, que los hay, ¿vale? Para que el niño entienda. Lo he dicho al principio, sistemas audiovisuales hacen que el niño retenga mucho mejor. La inteligencia artificial, oye, en vez de estudiar, imagínate, ¿no? El descubrimiento de América, ¿vale? O los montes de España o no sé qué. Yo qué sé, invéntate los montes de España con un cuento narrado por un muñequito que va por ahí y para allá. O sea, no sé, utilicemos las tecnologías y las técnicas de estudio. A mí no me enseñaron a estudiar. Es algo que sigue sucediendo, ¿eh? Yo tengo menos años que tú y a mí también hubo un momento en mi vida que de repente pasas de ciclo. En mi caso fue de primaria, o sea, pasé de educación infantil a primaria y en mi colegio en primero de primaria, es decir, con 6 años ya empezabas a tener tus primeros exámenes, quizás no eran excesivos, pero que no hubo en ningún momento la asignatura de técnicas de estudio, ¿sabes? Fue. Y la utilización de agenda, tú acabas de decir, no, pues la agenda. ¿A ti te han enseñado? A mí, desde luego, no. ¿A utilizar una agenda? No, y mira, Javier, porque es que además yo he sido pésimo en ese aspecto. O sea, en mi vida he sido capaz de verdad planificarme, de verdad como se podría llegar a entender una planificación, ¿no? Pues apuntarte las cosas en la agenda, tal. Yo mis agendas me las daban en septiembre, en los primeros días de clase, y la agenda llegaba a junio exactamente igual que me la habían entregado. O sea, Yo recuerdo clase de inglés en primero de bachiller, primero de U. Entraba el profesor hablando en inglés. No se hablaba español. Y claro, el que sabía inglés podía seguir la clase, pero los que íbamos con más retraso en ese sentido, pues yo me pasé mis años de bachiller sin saber, no entendía nada y suspendo y ya al final me daba igual, porque es que no voy a aprender, porque no me estás enseñando adecuadamente. O sea, no porque a cada uno haya que darle algo en concreto, ¿de acuerdo? Pero sí que yo creo que hay que entender que funcionamos de manera diferente y vuelvo a insistir, no quiero ventajas, no quiero regalos, quiero aprender. Y si yo aprendo, pues las cosas me van a ir bien. Igual ocurre en el trabajo, y ocurre en todo, ¿no? O sea, no tengamos. Es que la gente se piensa que porque TDAH ya tienes excusas para llegar tarde, que no va por ahí, ¿no? Vamos a ver cómo lo podemos entender y vamos a ver cómo lo podemos reconocer y lo podemos arreglar. Y en las escuelas, yo sin saber, creo que pasa lo mismo, ¿no? sí. Porque no, es que mi hijo va a repetir. Bueno, nadie quiere que su hijo repita. Yo he repetido varias veces. Yo en la carrera, porque me sucedió lo que has comentado antes de que pasas de bachillerato, en mi caso, un colegio privado que las clases eran más reducidas, el profesorado estaba más encima tuyo, etcétera. Y claro, llegas a la universidad pública y no hay, Y vas perdido. ahí no hay nada de. Es el polo opuesto, ¿no? Ahí, El profesor no se sabe ni tu nombre. ahí proponemos las mentorías, ¿no? Es que es un sistema muy bueno del alumno que ya ha pasado por ahí, que acompaña al alumno que va entrando. El sistema de mentorías es fantástico, porque coges confianza con la otra persona, son métodos, ¿no? Pero tú te encontraste ahogado, además, cuando una universidad, a lo mejor, como puede ser el Politécnico, no lo sé, Ahí no, fui. perdón, No, sí, que sí, ahí el fui. departamento de no sé qué está en tal sitio, si tienes que ir a tal, tienes que estar a otro sitio, y tienes que tal, no sé qué. ¡Guau, guau, 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 guau! Y entonces, ¿qué ocurre? Que el agobio te hace fracasar, ya está, porque no encuentras ninguna solución. ¿Vale? Entonces, si existen estos mecanismos de acompañamiento, de tal, oye, que tampoco estamos pidiendo nada extraordinario, simplemente que entendamos las circunstancias, ¿no? Y alisemos un poquito ese camino de piedras
para que puedan caminar un poco mejor, ¿no? A mí, Javier, es que se me juntaron demasiadas cosas. Se me juntó lo que tú estás comentando ahora, ¿no? De quizás un menor acompañamiento por parte del profesorado y de todo el personal del centro, como es lógico, ¿no? Pues pasas de un colegio privado pues a una universidad pública, que en este caso, en mi caso, fue la Politécnica de Valencia. Y pues lo que tú dices, pasas de un extremo a otro, ¿no? El que tiene que tener claro, pues lo que tú estás diciendo, de dónde están los edificios, qué hay en cada edificio, con quién tienes que hablar para cada uno de los trámites, etcétera. Pues quizás en mi caso incluso se juntó con que soy una persona que toda mi vida mis padres me habían dicho, a mí no me gustaba estudiar, pero para nada. O sea, yo no era una persona, yo lo pasaba muy mal estudiando y de hecho tenía que dedicar el doble o el triple de horas de las que tenía que dedicar otro compañero, simplemente por la cantidad de veces que me despistaba en una hora estudiando, ¿sabes? Y claro, a mí se me juntó eso con que quizás mis padres me habían vendido un poco la historia esta de, no, tal, pues ya llegar a la carrera y ya estudiarás lo que te gusta, etcétera. Y pues me metí en un grado que en mi caso fue Administración y Dirección de Empresas, que yo creía que era algo completamente diferente a lo que me encontré, ¿no? Entonces ahí se me juntó muchas cosas. En plan, Claro. falta de acompañamiento con una carrera que creía que iba a ser una cosa y después fue otra, o sea, No, a y mí me pasó lo mismo. Yo me metí, no sabía porque tenía una presión familiar muy grande, que eso es otro tema importante, ¿eh? La presión. Hay un libro que se llama La sociedad del cansancio, que habla de esto, de la sociedad del rendimiento y la sociedad del cansancio, ¿no? O sea, estamos cansados, estamos muy cansados de la presión, ya no del entorno que nos ejerce, sino la presión que nosotros mismos nos hacemos y sobre todo los TDAHs. O sea, tenemos una presión continua de hacer las cosas bien, de querer gustar a los demás, de pensar si no me han contestado el WhatsApp será porque yo he hecho no sé qué. Esa presión que te vas metiendo es brutal. Y entonces de ahí nos explota la cabeza. Y es que es así, ¿no? ¿Vale? Entonces, jolín, de verdad, hagámoslo entender, ¿no? O sea, que no todos funcionamos de una manera igual. Y si tienes que suspender o si tienes que repetir que a nadie nos gusta, ni a nuestros padres, pues a lo mejor no hay más remedio. Pero vamos a ver, profesores, que no se trata de aprobar o repetir, se trata de aprender, que es diferente. Y totalmente. muchas veces el método, por eso he dicho método tradicional, que es el de codos, el de aprenderte la formulación de memoria. Mira, yo no sé si hicieron mal o hicieron bien, pero no sé si en la anterior lo dije en entrevista, ¿no? Yo suspendía matemáticas durante toda mi vida, para septiembre, toda mi vida. Pero llega COU y saqué notable. ¿Por qué? Porque el profesor me supo explicar las matemáticas. No hacía falta aprenderme la formulación de memoria. Yo podía tener la formulación aquí, en la mano, encima de la mesa, pero para aprender a utilizarla y para poderla aplicar. Eso es lo que me enseñó el profesor. Y me sacaba la pizarra para enseñar a los demás. Yo que suspendía las matemáticas. Pero en ese momento, ese año, me vino la luz. No porque me lo aprendiera. No, no, no. Porque entendía cómo funcionaba. ¿Vale? Oye, pues no sé si estará mal o estará bien esa metodología. Yo ahí no me meto, ¿no? Pero a mí me sirvió en ese momento y a mis compañeros también. En mi caso, he de decir que me sucedió algo similar. Yo creo que, bueno, creo y además está demostradísimo que el grado de aprendizaje que puede llegar a tener un alumno está muy relacionado con el... De hecho, lo primero que se ponía en un estudio realizado mediante encuestas sobre cómo ellos consideraban que aprendían más, de las primeras cosas, si no era la primera, era el grado de motivación y de pasión que transmitía el profesor a la hora Claro, claro, claro. de transmitir sus conocimientos. Su vocación, exactamente, sería la palabra exacta. Y claro, además de esto, que me parece algo importantísimo, porque creo que todos los que hemos estado estudiando y en algún momento has tenido que estar en una clase, se nota excesivamente cuando el profesor tiene vocación y le gusta lo que está haciendo, o el profesor realmente ves que está ahí para pasar el tiempo. En plan, de que dice, pues mira, tengo que explicaros esto, se lee el libro, no transmite ahí ningún tipo de emoción a la hora pues explicarte los conceptos y eso se nota muchísimo.
Y otra cosa que quería remarcar ahora que estaba diciendo esto Javier, de el hecho de cuándo lo entiendes y cuándo no lo entiendes, cómo se trabaja para entender las cosas, yo considero que hay que trabajar desde las bases y desde la comprensión del conocimiento. Yo mismo, no voy a mentir, que a veces no tienes más remedio de que cuando ya has explicado 15 veces un mismo concepto, hay de distintas formas, como es lógico, también hay que buscar distintas formas de intentar explicar un mismo concepto, pero además cuando ya has hecho todo esto, ves que el alumno no lo entiende y tienes una fecha de vencimiento determinada, es decir, el lunes, por ejemplo, estamos a viernes y el lunes hay un examen, pues quizás no está del todo mal tener el arma y el apoyo de, pues lo voy a explicar por pasos, lo que tú dices, ¿no? Primero haces esto, luego haces esto, luego haces esto y llego al resultado, pero no tengo ni puta idea de por qué he llegado aquí. ¿Sabes? En plan, no he entendido absolutamente nada de lo que ha sucedido. Es un recurso que yo mismo utilizo cuando tengo un alumno con una fecha de vencimiento cercana, he intentado agotar todos mis recursos, veo que no lo ha entendido, digo, vale, se lo voy a mecanizar, por así decirlo, voy a mecanizarle el llegar al resultado sin que entienda nada para intentar aprobar el examen del lunes, pero no debe de ser, bajo mi punto de vista, el recurso No, principal. no, no, no. Además existen ahora muchas herramientas que puedas, vuelvo a insistir con la inteligencia artificial, móntate una historia, ¿vale? Un storytelling, ¿no? Para poder explicar. Es difícil, ¿no? Porque esa es una misión difícil, el buscar esa creatividad para que éste entienda este concepto, ¿no? Y más en matemáticas, pero bueno, nada es imposible, ¿no? No, totalmente. De hecho, ahora, bueno, voy a poner un ejemplo que lo va a, bueno, me va a ayudar bastante a explicarlo. La complejidad que tiene cuando llega un alumno y en el colegio o en el instituto de repente tiene que aprender algo que es muy diferente a todo lo que ha estado trabajando, ¿no? En plan, cuando digamos que el concepto es nuevo de verdad, porque mm, si estudias un poco, esto lo he explicado en otros podcasts, si estudias un poco cómo son los procesos de aprendizaje del cerebro, te das cuenta de que cuanto más sabes de una cosa, más fácil es aprender más de esa cosa, por así decirlo, porque al final el aprendizaje es nodal, por así decirlo, en plan, tú cuantos más nodos de apoyo, en plan, cuantos más conceptos tienes sobre algo, más fácil es crear conexiones entre esos conceptos y seguir aprendiendo nuevos conceptos. Pero claro, cuando estás creando el conocimiento desde cero, no tienes nada sobre dónde apoyarlo, por así decirlo. Entonces, lo que a mí me está sucediendo ahora, llega primero de la ESO, esto no sé ni si te acordarás de su nombre, y hay algo que aparece en primero o segundo de la ESO, en matemáticas, física, química, etcétera, que se llaman los factores de conversión. Y tengo un alumno al cual le está costando excesivamente esto y lo que tú dices, ya hemos recurrido al recurso visual, en plan de por medio de vídeos, trabajando con... Tiene un bloqueo, a mí me ocurre. Yo cuando tengo un bloqueo de concepto, es que no me entra, es imposible, no, porque mi cabeza lo rechaza, lo rechaza, lo rechaza, lo rechaza. Entonces ahí hay un problema, pero hay que buscar que a lo mejor eso que rechazas, pues no debes de hacerlo, ¿no? Yo, por ejemplo, he buscado la solución por ejemplo, del banco, de cuando tenía empresa, pues lo delegué totalmente. O sea, de hecho, es que no puedo, no tengo ese, no puedo, ¿no? Es algo que no lo entiendo. Entonces, bueno, es así. Totalmente de acuerdo. Bueno, para darle la tranquilidad a la gente, también te digo que cuando yo aquí estoy del lado de Javier a la hora de que si eres una persona neurodivergente no es que te tengan que regalar las cosas, quizás incluso te va a tocar trabajar más que los demás. Trabajamos más que los A mí demás. me ha pasado siempre, sinceramente. Siempre me ha pasado y yo siempre he utilizado la frase de que yo consigo las cosas por pesado. O sea, en plan, porque soy pues una persona insistente y pues cuando quiero algo de verdad, pues trabajo mucho para conseguirlo. Pero bueno, he de decir que muchas veces estos bloqueos que acaba de comentar Javier desaparecen porque sí. En plan, yo recuerdo en primero de bachillerato, la asignatura de dibujo técnico, aparece un tema que no me entró, o sea, es que no entendía absolutamente nada, igual que tú has dicho antes con inglés, que te parecía que estaban hablándote en chino prácticamente, pues me sucedía lo mismo con el diédrico, que es un tema de primer bachillerato que suele ser bastante complejo de entender al principio y de repente un día mi cabeza hizo clic, encajaron todos los conceptos que me habían explicado. Claro, pero esto no te sucede jugando a la PlayStation, por así decirlo. Esto te sucede cuando has estado trabajando
y de repente un día te sientas a estudiar y de repente a mí me pasó que como que de repente encajó todo. Se me juntaron los conceptos de matemáticas que estudiabas lo mismo que en diédrico, pero por números, y es como que me encajó todo y dije, coño, si es así, en plan... Pero claro, eso no te sucede tomándote una cerveza, por así decirlo, en plan, en un bar, que te puede llegar a suceder que en ese momento te Bueno, dediques un esto, pero que vamos, que si no hay un trabajo y una dedicación detrás, es muy difícil que suceda. bueno, ahí tienes los ejemplos de, por ejemplo, de Newton, ¿no? Newton llevaba, creo que eran 2 años o por ahí, machacándose la cabeza y buscando una solución a esa pregunta, ¿no? Y estaba tan machacado, que un día estaba muy cansado, se sentó bajo un árbol, que casualmente era un manzano, ¿no? Bueno, se sentó bajo un árbol a descansar, a aburrirse, ¿vale? Que es lo que hay que hacer, aburrirse, ¿no? Y estaba totalmente descansando cuando todo el aprendizaje, todo el machaqueo que tú has comentado que tenía de su lado racional, hace ¡fua! Y le viene el momento de eureka, que es justo cuando hay un elemento externo que le impacta, ¿no? Le dice, ostras, aquí está, ya lo he entendido, ¿no? Pues es ese. Claro, claro, por eso te digo Es porque que, tú te has machacado un claro, lado. por eso te digo que a mí me sucedió incluso con filosofía, en plan, de todo el machaque de segundo bachillerato para sacar el selectivo y tal, hubo cosas como lo que has hablado antes tú de las creencias y tal, que como que llegué a comprender mejor el mito de la caverna de Platón, Ah, ¿vale? Que me encanta, sí, Platón me encantó y llegué a entenderlo bastante mejor y ver de verdad en la vida diaria cómo se utilizan ciertas cosas del mito de la caverna de Platón y cómo se puede ver reflejado, pues eso, con las creencias que quizás te están sesgando a la hora de interpretar las cosas. Y bueno, sucede, pero cuando ha habido un trabajo previo. Es decir, sí que te puede pasar de estar tomando una cerveza o estar debajo de un manzano sentado y de repente, coño, si era esto, pero porque ha habido un trabajo previo de dedicación, ¿sabes? En plan, no esperes que te cuadren las cosas en ningún aspecto de la vida, ni estudiando, ni trabajando, ni nada. No esperes que te cuadren las cosas por arte de magia, ¿sabes? En plan, todo esto lo estamos diciendo por el hecho de que el TDAH que tengas TDAH, dislexia o lo que sea, no quiere decir, como está diciendo Javier, que creo que es lo que queremos transmitir los dos y que quede clarísimo en el podcast, no quiere decir que tengas que bajar los brazos, ni rendirte, ni nada. Es decir, quizás, pues para algunas cosas incluso te va a tocar dedicar más horas que el resto, como estamos diciendo. sí, bueno, yo para terminarte es comentarte que nosotros, piensen lo que piensen, ¿no? Trabajamos mucho y tal vez mucho más que el resto de personas. Solo lo sabe tu cabeza, porque si tú no estás dentro, yo no estoy dentro de tu cabeza, no sé realmente el esfuerzo y sacrificio que hacemos diariamente nosotros con nuestros perfiles para equipararnos, ¿no? Para poder gustar, para poder alcanzar las metas de otros, no las nuestras, las de otros, ¿no? Y eso requiere un esfuerzo y un trabajo brutal que la gente de verdad no lo conoce, no lo entiende, ¿no? Y yo creo que deben de entenderlo. Y si realmente lo entendieran, verían cómo nos cuesta entender cosas que a otros no les cuesta, en ese sentido. Pero es mucho, yo reconozco de verdad cuando hablas con gente que tiene los mismos perfiles que los nuestros y tal, que hablan desesperados y tal, que es que realmente es un esfuerzo muy grande. Prosperes o no prosperes. Pero el esfuerzo mental que estás haciendo a diario es brutal, es un desgaste, por eso lo de la sociedad del cansancio, ¿no? Porque te exiges mucho todos los cursos de coaching, ¿no? De desarrollo personal. Tú vas a alcanzar esto, tú no sé qué. Y tú te lo vas creyendo y te vas machacando y ves que no llegas y te lo tienes que volver a machacar. O sea, llega un momento que esa saturación y esa presión, de verdad, yo creo que desconocen muchísima gente qué es lo que nos pasa y, y cuál es el trabajo que hacemos y el esfuerzo que hacemos diariamente. Ahora, en este momento, tú y yo, aquí hablando, estamos haciendo un esfuerzo que la gente no se lo imagina, porque tú me estás escuchando, pero a la vez en tu cabeza que te estoy viendo, estás pensando otra cosa, como me pasa a mí también, ¿vale? Y estás oyendo a ti y pensando otra cosa a la vez y los estás entendiendo y lo estás conectando, ¿vale? Ese trabajo que no todo el mundo sabe hacerlo es
un esfuerzo que nadie se imagina, pero nosotros lo hacemos de una manera natural. Y claro, llega al final de la noche y ¿cómo llegas? Agotado, agotado, mentalmente, agotado. Y físicamente, porque viene relación. Pero bueno, nada, solo quiero decir que todo lo que he dicho es mentira. No, que no quiero decir que no me hagáis caso porque son pensamientos míos, o hacerme caso si os gusta, pero que son pensamientos, reflexiones mías de mi trabajo y del tiempo que llevo en esto, que me apasiona y que lo vivo en mis propias carnes y que me gusta, ¿no? Hablar con personas como Nacho, que coinciden o no, pero por lo menos podemos dialogar con nuestras divergencias, nuestros pensamientos y nuestro quehacer, ¿no? Que seguimos peleando porque todo esto sea una realidad, ¿no? Totalmente. Pues de todas las formas, creo que esto ha sido ya casi que un sustitutivo de la última pregunta que suelo hacer desde casi el primer capítulo, que es que dieses un consejo, ¿no? En plan, a todo el colectivo, pues padres, madres, docentes, gente afectada ellos mismos por el TDAH, que dieses un mensaje que te gustase transmitir. Te voy a dar la oportunidad de hacerlo. Bueno, no se acaba el mundo. Es decir, no se acaba en absoluto. No tenemos superpoderes como mucha gente quiere decir o quiere tener esa sensación. No, que tú tienes un superpoder. Yo no me considero. Puede ser que yo sea más creativo porque me dedico a ello que a otras personas, pero es porque yo tengo unas características que mi cerebro funciona pues, de otra manera diferente al resto, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es esa habilidad que yo tengo, reforzarla, trabajarla para llegar. Oye, que esa habilidad me lleva a trabajar en una agencia. Bien. ¿Me lleva a trabajar en un despacho de abogados? Bien. ¿Por qué? Porque es que los procesos creativos no solo son de diseño, de arte, no. En matemáticas, en física, en derecho, en filosofía, hay que utilizarlos, ¿no? Mi recomendación, ser felices. Es lo único. Y que si tenéis algún pariente, algún hijo, alguna hija más adultos o vosotros mismos que tenéis TDAH, esto no se acaba, tampoco empieza, está ahí y lo único que hay que hacer es continuar, buscar esos recursos sanos, actualizarse, ¿vale? Y no desesperarse porque yo también me desespero muchas veces, ¿no? Y, y estoy aquí. Quiero decir que no queda otra que seguir adelante. Pues muchísimas gracias, de verdad, por estar una vez más aquí. Y bueno, la verdad es que coincido bastante con el consejo que has dado tú. De hecho, yo a mis alumnos, la mayoría de veces lo que les digo es, tío, si el lunes suspendes, ni tú te vas a morir, ni yo tampoco. En plan, la vida seguirá, tendremos otra oportunidad para hacerlo, porque lo que yo quiero evitar, sobre todo en mis alumnos, es generarles pánico, por así decirlo, ¿no? Totalmente. No puedes suspender tal. Entonces, Quitar miedo. creo que el consejo que acabas de dar tú a la audiencia es el mismo que aporto yo en el ámbito académico, pero a la vida en general, ¿no? En plan de, la vida sigue, tienes que adaptarte. Si la mayoría de veces, gracias a Dios, si pierdes un tren, en algún momento pasa otro. Quizás no te lleva al mismo camino, pero te lleva a otro camino válido. La verdad es que ahí coincido bastante contigo, Javier. Así que muchas gracias por venir. Bueno, ya sabes que cuando me llames lo dejo todo, como se dice en la canción o algo así decíamos. Si tú me dices ven, lo dejo todo, ¿no? Por Sí, eso. exactamente. Y nada, a vosotros como siempre os veremos en el próximo capítulo.